Hoy ya vamos a centrarnos un poquito. Hoy viene aquí y por segunda vez Blanca Sánchez Braza. Y nos trae el libro Hasta que tiemble el recuerdo, que es su segundo libro. Entonces yo veo que lo ha hecho todo muy rápido, pues hace muy poquito tenía el primero, lo presentaste y este el segundo. A ver, esa profusión de poemas, ¿cómo surge? ¿Por qué surge esa cantidad de poemas así, que además totalmente distintos, ¿no? Ya después hablaremos un poquito de ello. Pues bueno, es verdad que cuando yo presenté aquí fue hace un año o así, y era un libro que tenía más tiempo, o sea, porque el libro salió justo en 2020, la pandemia. Entonces como que fue un bonito momento poder celebrar con vosotros pues ese aniversario del libro. Realmente el libro tenía como el segundo cumpleaños, ¿no? El tercer cumpleaños, 2023. Pero pues yo tengo como de manera inconsciente la costumbre de escribir poemas de 3 en 3 años. Entonces lo empecé en la pandemia, lo empecé justo pues en plena apogeo de la pandemia, en marzo, abril, y lo acabé pues justo pues 3 años después. Y tal como lo acabé, pues es verdad que he ido conociendo gente en el camino, gente muy interesante, gente que me ha enseñado mucho, porque para mí todo esto era nuevo, era una aventura a llevar a cabo y yo no sabía cómo iba a ser, cómo hacerlo. Yo necesito y sigo necesitando mucho de la gente que tiene madera de escritores de envergadura grande. Entonces pues me reuní con compañeros y tal, y me aconsejaron pues una editorial más tradicional, porque hablábamos, ¿te acuerdas la última vez? Sí. No sé si la gente que también nos acompañó la última vez se acordará que hablamos de cómo es la publicación, cómo es la coedición, todo este mundo editorial tan desconocido y que es un mundo aparte. Entonces pues yo intenté pues publicar de una manera más tradicional, más al uso, más lo que entendemos como un libro 100% artesanal y conmigo, y encontré una editorial en Valencia que le interesaron mis poemas. Hice 40 poemas por aquello de que no empecé la cuarentena. Bueno, por ahí, ¿no? Y son poemas muy cortitos, o sea, ahora ya después a lo mejor si queréis leer alguno. Y son poemas cortitos, ahora también explicaré por qué. Y además que, bueno, independientemente, también tú hace poco has salido del mundo de la universidad, ahora estás profesora, más contado, sí. Pero tú en el mundo universitario hay poca gente a tu edad, que eres muy joven, que haya publicado ya 2 poemarios. Normalmente la gente va publicando un poquito mayor. ¿No te sientes tú abrumada por esto? ¿Cómo? Es curioso, o sea, abrumada, sí, pero también emocionada, con un buen sentimiento. O sea, muchas veces lo que me ocurre es que me gusta mucho el hecho de expresar sentimientos con lo que escribo. Y si luego la gente que me lee también siente, aunque sea una mínima parte, ¿no?, de lo que hay ahí escrito, me emociona mucho. Claro, para tú poder hacer llegar eso a la gente, vivimos en una época de la inmediatez, vamos, se ve con lo que estés haciendo, de las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Entonces, claro, ¿cómo haces llegar todo eso? Y que se haga por redes, llega, pero queda como frío, ¿no? Queda como un contacto, como un WhatsApp. Y esto es como un correo. Exacto, esto es como cuando llega un correo al buzo, que no es una factura, por favor, lo abrimos y crea una emoción distinta, ¿no? El anterior libro por lo menos marcaba un poco tu pasado o tu presente de profesora de inglés, tu idioma y tal, y había muchos poemas en inglés, en italiano creo. En italiano y en francés. Y en francés. Sí. Y estos son todos en castellano. ¿Por qué ese cambio, no? He querido mostrar como otra faceta mía, ¿no? Es como que cada poema doy al público o a quien me quiera leer, aunque sea un solo lector, una faceta de mí. Y entonces, pues sí, tenía la faceta de los idiomas, la faceta viajera, la faceta aventurera, la faceta de ese primer libro que se arriesga, que pone de manifiesto una carta de intención, una declaración de intenciones. Y en este caso he tirado por la lengua y la literatura, que es otra de mis pasiones, como lectora, ya no solo como escritora, sino como lectora. Antes el nudo de unión de todos los poemas un poco era eso, esa cosa extranjera de poner, pero la temática es totalmente distinta, porque está de cuento, de hadas, sí, y cómo se te ocurre hacer esto.
¿Es la infancia lo que realmente está diciendo para que para que me tiemble el recuerdo? Bueno, no exactamente. Sí que es verdad que hay un rollo de querer expresar recuerdos como si fueran fotos, que es otra de mis pasiones. Aquel que me conozca habrá acabado harto ya de que diga, venga, una foto. Pero bueno, entonces me gustan fotos de paisaje, de personas. Entonces los recuerdos los marco aquí como instantáneos. Y los cuentos para mí son esos recuerdos de la infancia, y sí, te doy la razón. En lo que cambia un poco la perspectiva es que quiero enfocar un hilo de recuerdos que dure para siempre, es decir, como una foto permanente, que no se borre. Al final los recuerdos los cambiamos, ¿no? Porque lo que vivimos siempre vamos a tener esa página de subjetivo. Y puede hasta modificarlo realmente. Sí. Entonces es como un cuento, también, es un doble juego. Ahí. Porque los anteriores poemas eran también más largos. ¿Esto por qué has querido ser? ¿Por esa es la idea de la instantánea o por qué has elegido ser cortito esta vez? La idea de la instantánea, la idea también de lo instantáneo y del momento presente. Recuerdo, como dije al principio, que lo escribí en la pandemia, entonces no sabíamos qué era el futuro que nos esperaba. Sí, si es que había futuro, sí. Había incertidumbre 100%, ¿no? Entonces era un poco el presente, el aquí y el ahora. El primer poemario quizás era también más inmaduro por ser un primer poemario, pero era como, yo quería contarlo todo, ¿no? Es como, venga, quiero contarlo todo y no dejarme nada, y siempre nos dejamos cosas. Por supuesto, siempre hay más que escribir, que vivir y todo, ¿no? Pero aquí yo quería expresar eso, decir, bueno, ¿qué siento en este instante? ¿Qué quiero recordar? ¿Qué quiero que la gente me lea y diga, vale, está recordando un momento triste, un momento, porque hay temáticas, subtemáticas diferentes? Y sobre todo utiliza la primera persona, sobre todo no siempre en esto. Hay algunos que no, fíjate, los de los cuentos de hadas no. Porque claro, la idea que tengo con este poemario es que los cuentos de hadas, que son poemas, son 8 poemas en total, le doy una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas, ¿no? Los cuentos de hadas tradicionales donde los villanos eran los malvados, que tenían unas motivaciones muy pobres, en mi opinión, porque al final son cuentos que han ido pasando de boca en boca, entonces le he querido dar una historia alternativa a esos villanos. Aquí Maléfica es buena, influencia de mi madre, también te diré. Me contaba el cuento al revés, porque a ella le indignaba muchísimo eso de que a ella no la invitaran a la fiesta, pues normal que se enfadaran, ¿no? Y se tontearan. Luego también el lobo, aquí, bueno, he leído mucho en cuanto a la carrera ahí arraigadamente, pues no sé si conocen ustedes a Angela Carter es una autora muy interesante que da también una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas y da un protagonismo al feminismo tremendo, y fue muy vilipendiada en su época, muy criticada por esto mismo. Pues un poco esa es la idea, ¿no? Que aquí Caperucita y el lobo, que es un cuento que para niños pues tiene su lectura infantil, luego puede tener una segunda lectura mucho más sensual y mucho más con connotaciones sexuales y tal. Pues aquí el encuentro de lobo y Caperucita es consentido y arqueado por los dos. Así que no es un atraco a mano armada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y casi todos los personajes son mujeres, ¿no? Pues son mujeres, pero no, tengo uno de Garfio, fíjate, porque Peter Pan es uno de mis, bueno, libros favoritos, no, porque el libro, a mí me gusta más la película, pero no me matéis. Es una obra que es muy compleja, o sea, realmente tiene mucha lectura y es mucho más difícil de lo que parece la superficie. Entonces, es esa lectura de la infancia, ¿no? De lo que decíamos del recuerdo. Entonces he querido decir, bueno, Garfio es alguien que creció demasiado rápido, luego lo leeré si queréis. Sí. Creció demasiado rápido, perdió su niñez y por eso no encajaba con Peter Pan. Era como que él le tenía esa envidia de decir, pues él como ese niño y yo ya aquí guerreando y habiendo sido... Te daba pena a Garfio, ¿no? Entonces te daba pena de Garfio un poco. Así que no sé, son así un poco interesantes, ¿no? Luego también hay gente que me ha leído ya y tal el libro y dice, bueno, aquí la lectura erótica también ha subido de tono, ha subido 1 o 2 octavas. A ver, también son experiencias, ¿no? La vida te va llevando un poco a ir buscando tu voz, no sé si creéis en la voz poética o la voz del escritor. Yo aún sigo buscándola y no sé si en algún momento la encontraré, pero me voy como
estrechando. ¿Esa voz por qué lo quieres? ¿Para diferenciarte de los demás o es una voz distinta lo que quieres buscar, no? O una voz reconocible al menos, reconocible. ¿sabes? En plan, por ejemplo, que me lean y digan, uy, esto suena como Blanca, o Bueno. parece, Sí. o me recuerda a este autor y tiene influencia de Tú este que hace autor. como la pintura, que cuando tú ves un greco y ves otro greco, aunque no haya Pero, visto, ya... claro. No, es decir, que la gente vea nada más Un que estilo, un estilo. un estilo literario, Estilo propio. que la gente ya identifique una vez que lo lea. Lo que pasa es que los temas estos es una cosa muy difícil, ¿eh? Muchísimo, Pero muchísimo. bueno, tiene que ser muy extenso, sobre todo con poemas pequeñitos, es muy difícil conseguir eso, tiene que ser, hay determinados estilos, pero ya notas cuando escribes bastante más, ¿no? Claro. Cuando escribes un relato o esto, puedes buscar encontrar. Pero yo pienso que cada uno hemos buscado también eso, yo creo que mucha gente, ese propósito de todo, porque eso es lo que marca la diferencia. Claro. Muchas veces no sé si tú lo quieres ser mejor o peor, pero ser distinto, que eso es lo que esto, que creo que es muy importante, la originalidad. Entonces está buscando, ¿no? Claro, porque al final los temas de, bueno, la poesía como tanto la narrativa, hay un montón de géneros y de tipos distintos, ¿no? De géneros, subgéneros. Pero al final hay temas universales que muchos autores tratan, entonces ahí es donde se busca la originalidad, no en el tema en sí, sino en cómo se trata ese tema, ¿no? Cómo se aborda, o con qué sutileza, o con qué tipo de palabras, o con qué metáforas utilice. También siendo corta, a lo mejor doy un poco algo diferente, ¿no? Porque es cierto que la poesía muchas veces es extensa, entonces como una micropoesía se podría, ya hay... Tú, por lo que me has dicho antes, refiriendo a una escritora, ha hecho también un trabajo de campo, ¿no? Sí. El trabajo de campo que la gente piensa que nada más que escribe y se puede escribir, No. sino ha hecho el trabajo de campo para conocer los cuentos estos que tenía, Sí. y para darle tu vida propia y tu punto de vista distinto. Es decir, cuéntanos ese trabajo de campo, que consistía, cuánto tiempo le dedicaba, en fin, todo ese trabajo que hay detrás de ese poema, porque normalmente los relatos se ve, pero mucha gente en poesía no hace Claro. eso, y eso es muy meritorio, por lo menos pienso yo, y me gusta por lo menos que haya hecho eso, y que nos explique cómo lo hace. Pues es verdad que la poesía, a diferencia del relato, como tú dices, requiere un trabajo de campo distinto. No es un trabajo de campo de sentarte todos los días a documentarte durante 1 hora o 2 horas, pero sí es leer todos los días, o aunque no sea, me pongo 1 hora al día, no, pero es leer, es interesarte, es decir, vale, quiero hacer un poema sobre esto, no puedo escribirlo y ya, ¿no? Porque me podría meter un montón de meteduros de pata muy, muy grandes. Entonces, pues si quiero escribir sobre Peter Pan, me voy a informar no solamente leyendo Peter Pan, sino lo que han hablado otros de Peter Pan, otras personas que han reescrito, porque bueno, eso lo hemos dado mucho en la literatura, tanto en el instituto como en la carrera, ¿no? Yo hice estudios ingleses, lo que antiguamente era filología inglesa, lo que pasa es que le han cambiado un poco el nombre para que sea más fancy, ¿no? Más moderno, más chulo y power, no sé. Pero yo decir soy estudiosa inglesa, creo que se queda corto, porque estudiosa inglesa es muy amplio. En todo caso, estudiosa de la lengua, vale, ¿no? Pero bueno, inglesa se queda un poco corto. Entonces, hacen un trabajo de campo de la intertextualidad, que es esos textos que beben de otros textos y se entrecosen, se entremezclan. Que está en el imaginario colectivo, que eso también Exactamente. que aprovecha esa oportunidad que da que todo el mundo conoce esos cuentos y tal para darle ese enfoque. Que eso es lo que le da fuerza a eso, ¿no? Entonces, no solamente me restringo a lo que es la obra que quiero trabajar en el poema, sino a todo lo que rodea. Y si no es un personaje, o sea, si no hablo de un cuento, porque como digo, son solo 8 poemas los que encontraréis en un poemario, pues intento así, abordo Egipto, por ejemplo, hablo de Egipto, hablo de la mitología Las pirámides, griega. aquí habla de las pirámides. Pues claro, hombre, obviamente tiene sus connotaciones eróticas, pero obviamente también para poder hablar, pues tienes que ver qué metáfora viene bien con qué. No voy a meter algo de, no sé, el antiguo Egipto en el periodo medieval, no sé. Que tú piensas que hay inspiración, pero también hay mucho más de trabajo que la inspiración, ¿no? Sí. ¿Qué evalúas más, esa inspiración o ese trabajo? ¿Qué piensas tú que para ti en esa balanza pesa más? Pues la idea, o sea, cuando tú dices, quiero pesar la idea de un poema, la inspiración, porque es como lo que prende la mecha, ¿no? Sí. Quiero escribir, me siento, me viene. Pero luego cuando quieres acabar el poema,
con la inspiración no sirve. Se queda cojo. Es como una receta inacabada, ¿no? Como tengo la masa de la pizza, pero no la tengo en el horno. Para que fermente, pues tiene... siento, es hora muy mala para hacer metáforas, pero... Bueno, entonces, tú me has dicho un poco que te da la chispa, inspiración, pero tú tienes un horario de decir, como algunos que se enfrentan, voy a poner papel y a ver qué me sale. ¿Tú eso no lo haces o...? Exactamente, eso es lo que quería Con que... la poesía no lo hago. He escrito algún relato, no he publicado relatos en sí, ni novelas, pero he escrito, a lo mejor pues alguna colaboración en alguna revista de literaria y tal, eso sí. Y ahí sí me siento, ahí sí creo unas pautas y encima... Una escaleta, le hace una escaleta sí, y hace... quiero hablar de esto, muy marrullero, puede que nada más que lo entienda yo, pero tengo un esqueleto y tengo unas ideas y me siento y lo medito y lo releo y tacho y quito. En los poemas no tanto. A lo mejor los poemas lo que tengo son palabras sueltas, como si fueran palabras en una nube, ¿no? ¿Cuándo te inspira? No tengo un momento No del tiene un día. momento específico o un momento que coincide más que ha coincidido. No tengo un momento del día. También hay mucha gente que dice, uy, No me sé. viene la inspiración en el peor momento, en la ducha. No sé, no. ¿Y dormir te pasa alguna vez que estás soñando y sueñas el poema y te levantas? No sueño poemas, sueño más narrativas, Sí. fíjate. O sea, más que narrativa, personajes o lugares, pero no, poemas no me ha ocurrido. A vosotros os ha ocurrido, ¿no? Yo me Cantar. levanto cuando tengo una idea la escribo. En la pintura también, la pintura también. La pintura. En eso yo Está, y está mirando el cuadro y... Ay, y ya no te acuestas. Como con ese tirón ya no te Yo ya dejo acuestas. un papel en la mesilla y escribo la idea que me viene. Bueno, por lo que antes de leer alguno más, tú me parece que lo que tú crees estás preparando otro poemario, porque dices de 3 en 3 o no. No, de momento me frena un poco. La poesía no se puede forzar. Es decir, que yo tengo a lo mejor proyectos futuros, como siempre aquí creo intriga, ¿no? Como la última vez os acordáis que creé intriga sobre esto, ¿no? Tengo proyectos futuros más de narrativa. No sé aún qué será, si son relatos, si son novelas, una novela, no lo sé. Pero poesía, yo no puedo planear escribir algo. O sea, cuando vine aquí yo os dije, tengo algo porque ya tenía la idea y tenía algunos poemas recopilados, ¿no? Pero no, realmente no puedo planear otro libro de poesía. ¿Tu actividad laboral ahora mismo, que eres profesora, esto te facilita algo, te inspira, te ayuda? Yo creo que me va a cambiar un poco la forma de escribir exactamente. y de vivir y de sentir. Porque hasta ahora no tenía esas obligaciones Claro. de horario, ¿no? Y luego también el trato con niños, el trato laboral, el trato con compañeros, quiero decirte que te enriquece, al final te hace crecer. La vida laboral, bien llevada, te ayuda, o sea, igual que la vida estudiantil o la vida académica, es también como lo vivas tú, ¿no? Bueno, pues nos va si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo, nos va a empezar leyendo unas cositas y ya vamos a comentar. ¿Alguien quería hacerle alguna preguntita? Bueno, que lea. Empezamos por las hadas, ¿qué prefieres? Pues si queréis empiezo por... Es que sea favorito tuyo, uno de los favoritos Uf, tuyos. eso es muy difícil, eso Muy es como difícil. elegir sobrino favorito, hijo favorito y estas cosas. Sí. A ver, pues si queréis voy a empezar, es muy cliché, pero empiezo por el que da nombre al poemario, ¿vale? Que eso que se llama Hasta que me tiembla el recuerdo. Luego la portada, que también tiene su símbolo, ¿no? Pues como ven ustedes, pues tiene un reloj de arena, por aquello del tiempo, del recuerdo fugaz, tiene un colgante con un corazón y el infinito, un poco por decir que eso, que los recuerdos que nos marcan, que nos llegan al corazón, no sé si saben ustedes, recordar es volver a pasar por el corazón, entonces pues también por ahí. La concha. Y la concha y la playa, porque es verdad que como que los sitios, aunque haya mitología, aunque haya historia de por medio, vivir en Cádiz también te hace escribir. Quiero decirte, a lo mejor yo en Madrid tenía otro tipo de poesía, no distinta completamente, pero sutilmente diferente, sí. Entonces, os voy a empezar leyendo. Un segundito. Vale, está casi al principio. Aquí, en la página 19.
que es el poema que da nombre al poemario, que se llama Hasta que me tiemble el recuerdo. Y dice así: sacúdeme el alma hasta que me tiemble el recuerdo. Roza con tus yemas mi guitarra, tómate tu tiempo, haciendo que todas mis cuerdas vibren esta madrugada de verano. Acaríciame el mástil hasta que resuenen todos mis acordes. Afíname despacio, tocando con ritmo lento cada clavija, haciéndome sonar cual melodía de la alondra que canta al despuntar el alba. Entonces, bueno, aquí ya vemos pues metáforas, vemos un poco la declaración de intenciones de cómo va a ir el poemario, ¿no? De ese doble juego de la metáfora, de las alusiones a la música, a la literatura. Y eso doble sentido también. Exactamente. Que un poco tiene un cierto erotismo también, sí, que utiliza como símbolo la música y la cuerda. Luego les voy a leer, que antes les había dicho que Maléfica, Garfio, pues también hablo de las reglas de corazones de Alicia. Y algo que me gusta mucho, ya me he adelantado un poco, pero un poco lo que a algunos autores no les gusta hacer, que es explicar sus poemas, o a autores o a pintores es explicar sus cuadros, supongo. Pero yo quería un poco que siguieran en lo que voy leyendo, ¿no? El título del poema se llama La chica del laberinto. Entonces, claro, a lo mejor alguien lo lee y dice, la chica del laberinto es la autora, o sea, yo. Otra gente lo lee y dice, bueno, empieza a leerlo y dice, ah, no, es Alicia, Alicia del País de las Maravillas. Y al final, pues se da cuenta uno de que no es ni Alicia ni yo, sino que es la reina de corazones, ¿no? Y dice así: como náufraga en una isla desierta, se perdió en aquel laberinto, con el corazón roto en 1000 pedazos de cristal, reflejo de sus 7 años de mala suerte a través del espejo. Extraviada, sin rumbo, el dolor se apoderó de ella, abriéndose paso por su mente a través de los setos de sangre esmeralda. Corte limpio, de precisión infinita. El pánico a volver a sufrir, con sus grandes dotes de cirujano, le estirpó la capacidad de amar, convirtiéndola en la reina de aquello que ya jamás volvería a latirle. Y luego, pues sí, a ver que yo busque por aquí. Luego, es verdad que hay un poema un poco distinto al resto. Casi todos son imágenes lo que estás reflejando, que eso también es muy importante. Tú le das mucha importancia a la imagen. A lo visual. Lo visual, la sí. fotografía, ¿no? Al ser tan cortito, al querer contar una historia ni tampoco, sí, pues intento ser muy clara, ¿no? Que como tú dices, que sea como una imagen. Que no haya simbolismo, ni conceptos, ni cosas complejas, ¿no? Que den lugar a dudas. Luego, este sí que no tiene apenas simbolismo, realmente este es bastante distinto al resto, pero la idea que quise hacer con él es como terminar el libro con un broche, ¿no? Entonces, bueno, se llama Nuestro cuento de hadas y es un poco la lección, si se puede llamar lección, porque tampoco yo pretendo enseñar ni adoctrinar a nadie, pero la idea que yo quiero sacar en clara, o que a mí me ha transmitido a la hora de escribir este libro, es esa, ¿no? Al final muchas veces decimos, qué bien los cuentos de hadas, qué bonito sería vivir en un mundo ideal, en un mundo utopía y tal. Y al final yo lo que quiero convencer al lector, o convencerme a mí misma como escritora, ¿no? Y como persona, es que la vida es dura, sí, la vida es dura, tiene momentos muy, muy chungos, pero también vivirla y saber salir de nuestra zona de confort y no quedarnos encerrados en nosotros mismos, pues nos puede hacer vivir algo mejor incluso que un cuento, que es como muy plano, muy falso, muy irreal, ¿no? como su naturaleza tiene. Y se llama así, se llama Nuestro cuento de hadas. A veces la vida muerde. Los depredadores de la alegría adormecen con una rueca mágica nuestros sentidos. Despertemos a la luz. Hay que empezar de nuevo. Tengamos pensamientos alegres para sobrevolar nuestros miedos. Hagamos realidad nuestros deseos sin enviarle mensajes en su luna de miel al hada azul o al genio. Exploremos el bosque virgen
que se alza más allá de nuestra torre de marfil, en la que nosotros mismos nos habíamos encerrado, calcémonos las zapatillas de deporte para trasnochar más allá de la medianoche. A veces, la vida muerde a los depredadores de la alegría y podemos hacer que ésta sea mejor que ningún cuento de hadas. Al final lo que importa es la realidad, no la imaginación, ¿no? Exacto, por eso también el rollo de hacer que los malos sean buenos, ¿no? Porque al final todos tenemos una parte buena, una parte mala, ¿no? Del demonio, el ángel, ¿no? Lo que es súper cliché. Pero al final depende de cómo afrontemos eso nosotros, cómo vivamos nuestra propia historia. Al final. Tú también tienes muchos elementos narrativos, es decir, que me imagino que dar el salto al relato no te va a costar demasiado, ¿no? En fin, tienes facilidad para escribir los relatos, me da la impresión, ¿no? A mí me gusta mucho escribir relatos, pero es verdad que como el proceso es distinto, Sí. puede que no sea tan difícil, o sea, que la idea la tenga, pero sí que el proceso me lleve muchos quebraderos de cabeza, porque como es un montaje distinto en la mente, pues yo creo que me voy a rayar, como se suele decir vulgarmente, en plan, dándole vueltas, diciendo... Busca mucho la técnica, tú siempre estás buscando la técnica, ¿no? Eres perfeccionista en ese aspecto, te consideras, y eso te trae... Quebradero de cabeza, más que uno, sí, porque al final, claro, el poema, digo, bueno, si he conseguido transmitir la emoción, con eso me doy, entre comillas, por satisfecha. Nunca un poema está terminado en el fondo, pero bueno, lo podemos llamar, venga, vale, sí, lo dejamos aquí porque ha transmitido la emoción que quería. Pero en el relato, como también hay mucha ficción de por medio y hay muchos más mensajes, no se queda uno solo, sino que entonces más complejo. Ya la novela, pues el salto mortal, el salto triple mortal. Bueno, y una de las cosas, no utiliza la rima, ¿eh? Eso es verdad. Y eso no lo hemos tratado, que creo que la otra vez también tratamos un poquito, porque tenía algunos rimados. Sí. Y en este no utiliza la rima. Aquí... ¿Por qué la has hecho esa elección o por qué? Un poco pues lo mismo, o sea, he querido hacer el ritmo, eso sí, y la métrica de verso, lo intento cuidar más que en el primero, porque es lo Sí, típico, porque ¿no? Que va perfectamente, más hilado, pero la rima no la he utilizado por el mismo tema de que empecé en la pandemia. Era como muy anárquico todo, el mundo era anárquico, no sabíamos qué queríamos ni dónde íbamos, entonces yo decía, escribir con rima me siento como encerrada y ya estoy encerrada en mi casa, entonces como quiero transmitir sentimientos sin tener ese corsé, ¿no? que aprisiona. Pero tú piensas que ese concepto lo que te permite es idear más las cosas, sacar más ideas. Claro, depende, o sea, si yo quiero hacer un soneto sé que lo tengo que rimar por fuerza. Claro. O un soneto o cualquier tipo de un romance, pues sí, eso sí. Es más complejo, pues también. Entonces, creo que eso como podemos equipararlo en otro nivel a, si saco un tercer libro de poesía, a darle vueltas a intentar estudiar estructura. Es cierto que la poesía en inglés no tiene nada que ver con la poesía en español. Entonces, claro, a lo mejor también yo me veo influenciada por eso. La rima al principio, como se utiliza mucho, aquí en España no se utiliza nada. Claro. Y entonces, las aliteraciones que utilizan mucho, aquí apenas se utiliza la aliteración. Y yo son recursos que yo nunca me entendí porque no se puede encajar perfectamente. Sí. Perfectamente. Yo en el Pero no hay primero, problema de pronunciación ni nada, no sé. en el primero cuando hice las traducciones es donde también encontré más problemas, ¿no? A mí por lo menos Emily Dickinson, no sé si a ti te Sí. gusta, me parecía que sublime como lengua inglesa, como escritora. Además, las imágenes. O sea, yo creo que bebo mucho de ella en las imágenes. Y ella que no publicó en vida nada más que un par de Y poemas. no será, no tuvo nada de mérito Y en vida, ¿no? Y la referencia ahora de la poesía americana. Sí, es así. Así que es muy interesante, la verdad. Yo me quedé muy contenta porque creo que la gente que me leyó el primer poemario, y yo misma, ¿no? Siendo crítica, porque creo que no hay mayor crítico que uno mismo. Y debe ser un poco así, tampoco forzándonos, ¿no? Pero creo que hay que ser objetivo y decir, esto lo he hecho bien, esto no, este poema he tirado, he cortado, he cosido. Evidentemente los que hay aquí no son los que escribí todos en la pandemia, porque había mucha tela que cortar. Y aquí tampoco no utiliza sonido onomatopéyico, ¿no? Que utilizan los ingleses mucho. Sí, mucho. Sí. Eso es verdad, los ingleses son mucho de consonante, ¿no?
porque tienen 12 vocales, ¿verdad? Pero al final todo es la Shoah, ¿no? Que es la letra esta invencible. La que nos machacaban en las clases de inglés, ¿no? Con el Shoah. Pero es verdad, y luego pues cada idioma tiene su musicalidad. En francés también es muy distinto, en italiano, en... Sí, pero nosotros hemos bebido más de la fuente francesa que la inglesa. Sí, eso es cierto. Hemos como desechado un poco lo inglés, como, no sé, por enfrentamiento. La guerra. De muchos siglos, ¿no? Eran nuestros rivales. Bueno. Pues nada. ¿Queréis un último cortito o me decís vosotros? ¿Cómo vamos de tiempo? Yo no... Sí, sobradamente. Vale. Bueno, este sí que es cierto que me gusta mucho. Se llama Florencia, ¿no? Y entonces pues también aquí he querido, para que sea un poco consistente con el otro, ¿no? Hacer alusiones a viajes, pero en este caso pues alusiones a Florencia. Y meto también pues el doble sentido que hablábamos antes, ¿no? De las doble significado de las palabras. Es decir, tú has estado físicamente en Florencia. Sí, he estado en Florencia y quiero que volver. también que te vives del recuerdo, Sí. es el trabajo de campo, es tu recuerdo, ¿no? Un poco, lo que pasa que claro, con otras ideas, ¿no? De por medio. Y dice así. La acción renace en el verbo, en lo abstracto de conjugarnos con exactitud insólita entre los paréntesis que se abrieron como las puertas del paraíso de Ghiberti, en el corazón de la piazza del Duomo de Florencia. Adverbios y preposiciones se derraman sobre el río Arno al tiempo que los determinantes recorren las tiendas del Ponte Vecchio. Tu adjetivo seduce a mi sustantivo entre los cuadros de la Galería degli Uffizi. Contemplas cómo Venus nace y yo cómo las vocales nacen en tu boca al pronunciarlo. Cada uno utiliza nuestras venas distintas. Aquí, Rosario, este año, ¿verdad? Tú tienes un relato graciosísimo de la Venus. ¡Qué bueno! Genial, así que eso me recuerda. El Egipto. El Egipto. Muy el Egipto, muy el... A ver, vamos allá. Bueno, tengo uno que se lee igual al revés que al derecho. Ah, pues mira, Eso ahora vamos eso no lo sé. Vale, el Egipto. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Vale, página 20, y dice. Se llama Papiro Egipcio. Y también juega con esos dobles sentidos. O sea, este es uno de los poemas más eróticos, digamos, del libro. Y dice: erizaste mi papiro egipcio, escritura cuneiforme, faraónica, tus caricias de paciente escriba, jeroglífico que tallaste en mi tablilla con tu cincel en la desembocadura del Nilo. Cegado, sediento, en medio de tu travesía por el mar de arena, fui tu oasis, viniste a mí y con los labios agrietados libaste mi néctar desaforadamente. Prometiste que no venías solo por el oro. Compartimos dátiles, arqueólogo. Te dejé tocar despacio mis pirámides y excavar lento a través del túnel angosto que te condujo hasta mi cámara. Cámara secreta, ¿no? Bueno, y el que se lee igual al derecho que al revés. Haces un poco de Nemo. Vale, este se titula La habitación sin nombre. Lo más curioso es que cuando lo escribí no lo hice intencionadamente. Mucha gente me pregunta y dice, pero ¿te has comido tanto el coco que has hecho desde arriba hasta abajo? ¿Qué pasa? Que lo leí. Y como todos los poemas que hago, los leo, los releo, miro atrás, miro adelante, por si puedo cambiar algo y digo, espérate, tiene sentido también al revés. Cambié alguna cosa para que tuviera completo sentido y este fue el resultado. Entonces lo leo primero de arriba abajo. Sí, o sea, como ven ustedes, muy cortito, una estrofa solo. Entonces, la idea es que son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7, ¿vale? Y entonces luego leo de la séptima a la primera. Bueno, eso lo vamos a hacer. Entonces, la lectura original sería: en la penumbra de la habitación sin nombre, dibujo en mi memoria cada mínimo detalle. Me convenzo de que no ha sido un sueño. Envueltos en un huracán de respiración agitada,
Las sábanas huelen a nuestras horas íntimas compartidas, esas de las que solo somos protagonistas nosotros en las historias sin nombre de la habitación en penumbra. Entonces ahora al revés sería así. En las historias sin nombre de la habitación en penumbra, esas de las que solo somos protagonistas nosotros, las sábanas huelen a nuestras horas íntimas compartidas, envueltos en un huracán de respiración agitada. Me convenzo de que no ha sido un sueño. Dibujo en mi memoria cada mínimo detalle, en la penumbra de la habitación sin nombre. ¿Alguna cosa que no preguntar? Ya me dio lo que tenía que decir. Y eso, entonces hay muchas alusiones también a astronomía, porque la verdad que a mí me fascina todo lo que tiene que ver con la Vía Láctea, con todos los planetas, los telescopios. Hay también alguna alusión a viajes al futuro, a cosas de ciencia ficción, es lo que tú dices, muy narrativo en algunos aspectos, ¿no? Hay uno incluso que es un personaje hablándome a mí, diciéndome, sácame, quiero que mi cuento acabe bien, esto cómo va a ser, cómo me va a matar al final de la... Bueno, pero tú no eres de matar mucho, más de amor. Más de... No, pero por ahí, ¿no? Y pues esa... ¿Tú tienes un libro sobre eso? Yo tengo unos cuantos, ¿verdad? Sobre eso. Y luego hay muchas alusiones a elementos literarios, está complemento directo, suspenso en lengua, por ejemplo. Tu carrera te marca mucho, ¿no? Interrogación retórica, ¿no? Que tenemos aquí, pues alusiones a máquina de escribir y todas estas cosas. Por cierto, yo ya creo que poca gente máquina de escribir, no creo. Yo tengo Pero no la utiliza porque es que antiguamente se utilizaba mucho, pero ya yo creo que es muy raro. Pero algunos un poco maniáticos utilizan la máquina de escribir. Yo escribo a mano primero. A mano. Y luego lo paso al ordenador. Y la máquina de escribir es como Es esa cosa de decir, quiero que este poema quede inmortalizado de una manera especial. Pero de todas maneras, entre el proceso de hacerlo a mano y en el ordenador seguro que cambias cosas, ¿no? En Nutella, o sea, hay tachones, hay... No, hay mucho. Es que no es que sale del tirón, ¿no? No, para nada. O sea, las ideas, es curioso porque muchas veces el proceso también cuenta con una cosa previa, que es como esa lluvia de ideas, Sí. que la lluvia de ideas de palabras sueltas Claro. están en el blog de notas del móvil, por ejemplo, Sí. o a lo mejor en la agenda. Y tú eres de los que estás en el autobús y coges a una palabra, frase y la apunta en un momento dado para... Pero de lo que me rodea, dices tú, Sí, de no rodea. tanto. No tanto. De momento todavía no No he he hecho llegado cosas. a eso, pero sí que es cierto que me gusta mucho observar, escuchar, pero más bien porque a lo mejor me inspiro, si voy en el autobús y veo a lo mejor a alguien mirando el mar, eso sí, pero más que escuchar, lo visual. ¿Alguna pregunta? Porque tenemos 10 minutitos. así que... Todavía hay tiempo, ¿eh? Bueno, de todas maneras, ya aprovecho ya. La próxima semana no sabemos si Manolo Camacho, como es puente, no hemos traído autor, porque no nos gusta en los puentes traer un autor, porque siempre hay muy poca gente. Entonces nos gusta en las fechas en las que hay ya más posibilidades de público, por lo menos que tenga esa oportunidad el autor. Entonces, no sé si Manolo, si está bien, a lo mejor nos da una charla y si no, pues hacemos la reunión clásica. La reunión clásica de esto, cada uno trae sus poemas y tal, y los ponemos aquí, poemas, relatos, los intercambiamos, ¿no? Como esto, esa es la idea. La siguiente es Vanessa Benizón de Puerto Real, para que poco sepáis esto. Y yo creo que antes de despedirte y darte el aplauso y tal, nos debe de dar leer otras cositas, y ya está. Había un Maléfica, ¿no? Porque es a ver si vemos a la madre, esa Maléfica ahí por ahí. ¿Tiene libro? La semana que viene yo no me puedo comprometer. Claro, por eso está claro. No me puedo comprometer porque estoy en espera de que me avisen para la 5ª operación ya.
Por eso lo dejamos en stand-by. Lo que llama stand-by, No me puedo comprometer a nada porque como no depende de mí, pues tampoco. Que si vienes tú, que ya sabemos, o traemos otras cosas o vienes tú, ya está, no hay más. Bueno. Bueno, pues dice así, se llama La canción de Maléfica. Y dice, o sea, aquí, igual que pasaba en el final del libro, ¿no? Que había muchas alusiones a montes de hadas, porque hablaba de zapatillas, pues como Cenicienta, ¿no? O cuando he hablado de la Torre de Marfil, como Rapunzel. Pues aquí hago alusión a muchos villanos de la cultura Disney, sobre todo, pero también villanos que aparecen pues antes de Disney, por supuesto, en cuentos pues como Las Mil y una Noches, como puede ser Aladín, y también de la propia cultura griega, con Hades, ¿no? Y el villano de Hércules. Y dice así: en ese bar, propiedad de Hades, ese que frecuentan Jafar y Gastón, y donde las madrastras ahogan sus penas en pócimas, se oye una desgarradora melodía, cantada por una hermosa joven, que acalla incluso al león de la sabana y al tigre de la selva. La canción encierra un dolor sordo, se quiebra la voz de Maléfica, y es que las hadas le robaron a su hija para dársela a los reyes de un castillo. A cambio de dinero y fama, la convirtieron a ella en la villana y ya nunca podrá volver a ver a su pequeña. Muchas gracias por esta partida. Y yo no sé si se ha traído más libros para que la gente... por si alguien quiere, traigo algunos ejemplares. Los voy a poner aquí y los acercaré. ¿Cuánto vale el libro? Pienso